Alrededor de la libertad que ha sido concedida al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuya inocencia ha quedado probada en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, caben algunas reflexiones. Y reflexiones supremamente serias que el país tiene que compartir. Es la hora de tomar la vida en serio. Cuando estamos hablando de paz, que es un pacto con los terroristas y con los narcotraficantes de las FARC, estas reflexiones se imponen y son de un inmenso calado. Lo primero que cabe decir en este momento emocionante para una familia, es que hay que pensar en la familia militar. Hay que pensar en las esposas, hay que pensar en los hijos, hay que pensar en los nietos de los militares perseguidos. Porque ese calvario que padecen hombres como el coronel Plazas, hoy también como el general Arias Cabrales, o el general Uzcategui, o el coronel Mejía Gutiérrez, o el general Rito Alejo del Río, o cuantos otros que están metidos injustamente en una cárcel, es que no solamente ellos son las víctimas. Queremos hacer un homenaje de devoción, un homenaje de gratitud, un homenaje de respeto por la familia militar. Y empezando y principalmente por las esposas de los militares. Ellas son sus ángeles guardianes. Mujeres como Tania Vega de Plazas, que es una mujer ejemplar, una mujer excepcional, que en buena hora el presidente Uribe incluyó en su lista de candidatos al Senado de la República. Tania Vega de Plazas desde el Senado ha sido la voz de los militares, ha sido la voz de Colombia a través de su institución más preciada, a través de su institución más rodeada del respeto y del amor de los colombianos. Porque hecha esa reflexión primera sobre la familia militar y sobre las esposas víctimas de estas persecuciones, hay que recordarle a los colombianos que con este triunfo pueden estar tranquilos por su devoción, por su afecto, por su gratitud con las fuerzas militares. Los colombianos lo hacen una y otra vez. Cuando se le pregunta cuál es la institución que ellos llevan en el corazón, contestan sin ambajes, sin duda ninguna, es la institución militar. Y eso aparece en todas las encuestas de todos los encuestadores. A pesar de los ataques infames que ha recibido el estamento militar, la institución militar, el glorioso ejército de Colombia, las gloriosas fuerzas militares, la abnegada policía que tenemos. A pesar de todo eso, los colombianos siguen al pie de una bandera, la bandera militar, la bandera de la policía. Y ahora hay que decirles, colombianos, tienen razón, y lo pueden hacer sin duda ninguna. Está demostrado que lo que ha habido contra los militares, con las salvedades obvias en un cuerpo tan grande donde puede haber y se han cometido seguramente algunas fallas, es que pueden estar tranquilos. Lo que ha habido es un montaje político detestable, dirigido desde el Poder Judicial, desde un Poder Judicial que ahora se retracta, que ahora reconoce la verdad, que ahora dice que en este caso, que es el caso emblemático contra los militares de Colombia, lo que ha habido es eso, una persecución política. Como la que hay contra el general Uzcategui, perseguido por los tales muertos de Mapiripán, que se han reconocido en primer lugar que no hay tantos muertos, sino que lo que hay es viveza del colectivo de abogados para sacar cantidades de dólares decretadas como indemnización a favor de supuestos muertos que están vivos. Lo del general Uzcategui clama al cielo, no solamente porque los muertos no son muertos, sino porque nada tenía que ver en la jurisdicción militar que estaba bajo su mando con lo ocurrido en Mapiripán. El general Rito Alejo del Río está condenado por una persona que asesinaron los paramilitares a 30 o 40 kilómetros de distancia donde estaban sus tropas, pero 30 o 40 kilómetros de selva, que son 400 o 500 kilómetros reales de distancia. Quien no ha estado en la selva no sabe qué recorrer 30 kilómetros por en medio de ella. Pues el general Rito Alejo del Río
está preso en una cárcel y está siendo víctima de una detestable persecución de la política. El coronel Hernán Mejía Gutiérrez. El coronel Mejía Gutiérrez, considerado como el mejor combatiente de toda América, como el mejor oficial del Ejército de Colombia, preso por testimonios infames que lo vinculan con crímenes con los que no tuvo ninguna relación, y el principal de los testigos en su contra, un villano, un miserable suboficial que, traicionando el honor de los suboficiales de Colombia, se había robado unas armas para llevársela a paramilitares o a guerrilleros de las FARC, y fue localizado por el coronel Mejía Gutiérrez y por sus hombres, y fue privado de su libertad mientras llegaba un juez que lo juzgara. Ese hombre está libre, es un testigo protegido. El coronel Mejía Gutiérrez está preso, clamando todos los días por su inocencia. La lista sigue, la lista es interminable, porque son centenares y millares de hombres perseguidos de manera infame por una justicia que convirtió en una bandera política la condena de los militares de Colombia. Entre otras razones, para equipararlos desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de los valores, con los bandidos de las FARC. Como entre los bandidos de las FARC y los miembros del ejército no hay distancia moral ninguna, podemos hacer las paces, nos podemos dar la mano. Bienvenidos, compadres, ustedes son los mismos. No, no, que no se equivoquen. Nuestro ejército es un ejército glorioso, es un ejército impoluto, es un ejército heroico. Nuestro ejército es la patria, y los de las FARC son los terroristas más abominables que han existido en América en toda la historia. Narcotraficantes, asaltantes implacables de pueblos, ladrones de niños, violadores de niñas. ¿Qué no hay que decir de estos terroristas infames? Pero la tarea es equipararlos con los miembros de nuestro ejército. Eso no lo vamos a aceptar jamás. Y esa es otra reflexión que le proponemos al pueblo colombiano a propósito de la sentencia histórica, es así, que ha expedido ayer la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, una referencia a un hecho que nos parte el corazón de dolor y de tristeza y de amargura y de pena. La jueza la señora juez María Estela Jara, quien condenó al coronel Plazas en primera instancia por 11 desaparecidos que no desaparecieron, dice ahora que el coronel no ha sido declarado totalmente inocente, sino que lo que hay es una duda probatoria. De manera que a esta señora juez no le enseñaron que una persona es culpable o es inocente, que no hay medios culpables ni hay medios inocentes, porque no puede haberlo. La única manera de condenar a una persona es con plena prueba de los hechos por los que se lo acusa y de su responsabilidad a título de dolo o a título de culpa. No hay inocencias a medias y no hay culpabilidades a medias en el mundo del derecho. La jueza Jara no solamente demuestra que es una persona movida por odios políticos, que es una persona que incumplió gravemente las obligaciones de su cargo, sino que es de una ignorancia supina y agresiva de los asuntos más elementales del derecho penal. De manera que no hay inocencia total del coronel Plazas, sino duda probatoria. Es que cuando hay duda probatoria, lo que hay es inocencia plena, inocencia total. O existe la prueba o no existe la prueba. Si existe, la persona es culpable. Si no existe la prueba, la persona es inocente. Sin medidas medias, sin recortes a ese valor de la inocencia, la jueza Jara simplemente nos da pesar. Y nos da pesar porque haya jueces en Colombia que tengan ese nivel de conocimientos y que trabajen con esas formas de entender el derecho penal. El coronel Plazas Vega es tan inocente como usted o como yo, querido oyente de la hora de la verdad. El coronel Plazas es inocente, sin calificaciones, sin medias tintas,
sin distingos. Esa disquisición que propone la señora jueza Lara es fruto de una ignorancia manifiesta o de una agresiva parcialidad que no pueden tener los jueces. Cuando se declara que contra una persona no hay pruebas, se le está diciendo que es inocente y se va para su casa, libre de todo cargo, libre de toda persecución de la justicia. Esto, pues, de declarar inocentes a medias y culpables a medias, no cabe sino en una mente enfermiza y en una ignorancia supina del derecho, como la de la cual está haciendo exhibición patética y dramática la señora jueza María Estela Jara. Estas son reflexiones que tenemos que dejar a propósito de un hecho, este sí, realmente histórico. La Corte Suprema de Justicia acaba de declarar que el coronel Plazas Vega no es un delincuente, que es un hombre inocente. El que queda frente a nosotros es el héroe de la recuperación del Palacio de Justicia, el héroe de la liberación de más de 200 colombianos que pudieron ser rescatados por sus tropas, el héroe de la salvación de Colombia en las horas más amargas de la alianza entre los bandidos del M-19 y los bandidos narcotraficantes al mando de Pablo Escobar, y el héroe de la lucha contra el narcotráfico, y el gran historiador, y el grande ciudadano, el marido ejemplar, el padre amoroso, el abuelo dedicado a sus nietos con todo el corazón, y el ciudadano y el amigo que hemos recuperado después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que marca un nuevo rumbo, que cambia la historia, que, como lo dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez ayer desde el Senado de la República, nos pone en camino de hondas transformaciones en la manera como estamos midiendo la conducta de nuestros hombres de ejército, que en tanto, de tan radical manera, se diferencia de la conducta de los bandidos que han azotado con su acción a la República en todos estos años. ¡Alto ahí, enemigos del género humano!, les decía el presidente Betancur desde la cárcel de Neiva a propósito del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. ¡Alto ahí, enemigos del género humano! Ustedes no se pueden comparar con los gloriosos soldados de la República. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 8 de la mañana, 8 minutos.